ya estamos todos, pues yo empezaría. Y bueno, tengo la carga de presentar un argumento que no es del todo popular, que es cuando los microservicios van mal, o sea, no solo cuando van bien. Entonces, claro, yo quería hacer un poquito una pequeña introducción sobre lo que ha sido y lo que es la arquitectura de microservicios. A ver, bueno, como dice Fowler, es un estilo de SOA, ¿no? SOA es arquitectura orientada al servicio y no deja de ser, de colocarse en la familia de las arquitecturas orientadas al servicio. Y empezó muy bien, o sea, a mí me gustó mucho el impulso de los microservicios, es decir, el modelo actores, todo guiado por evento, ¿no? Arquitectura guiada por evento, bueno, el tema de comunicación cliente-servidor, por evento también, y el tema de ahí han salido arquitecturas desde mi punto de vista muy significativas, tipo, no sé si alguien conoce Service Fabric, el tema de actor stateful, stateless, y cosas muy avanzadas desde mi punto de vista, pero la mayoría, bueno, la mayoría no quiero decirlo, pero en base a mi experiencia, yo tengo que decir que he visto implementaciones de microservicios que me han recordado cosas en el pasado, ¿no? Entonces, lo que yo llamo arquitecturas procedurales, y voy explicando lo que es. Nanoservices a dedo, porque, bueno, como diré, es difícil, bueno, no hay pautas claras sobre cuánto de grande tiene que ser un servicio, ¿no? Y debería haber. Luego he visto las cosas que a mí no me gustan nada, tipo utilizar los microservicios como excusa para reescribir todo el rato. Total, es un microservicio, lo reescribo 50 veces, ¿no? Cada bug lo reescribo de cero. Y lo mismo con las decisiones tecnológicas, ¿no? Yo no sé nada de Golang, pero lo quiero probar y hago un microservicio en Golang porque sí, ¿no? Digo Golang que no es un juicio malo sobre Golang, es simplemente un ejemplo. Y luego los entornos de desarrollo muy difíciles, porque hay 1000 microservicios en la máquina local, y lo que al final yo he percibido es un exceso de esfuerzo técnico, en el sentido de que toda esa energía se desplaza de lo que debería de ser el análisis del dominio, del business, del dominio del problema, al tema de tecnicismos, de que si Docker, que si no Docker, que si 24.000 servicios. Estoy hablando de lo que se ve en las implementaciones, por así decirlo, malas, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, yo intentaré ir con un criterio lógico racional, acercarme con un criterio bastante lógico y racional para acercarme, o sea, no quiero que sea mi opinión, puede ser un razonamiento correcto o incorrecto, pero no quiero que se vea como mi opinión, intento un acercamiento un poquito, no digo matemático, pero al menos lógico, ¿no? Bueno, hay una pregunta que aquí alguien me odiará por esta pregunta, pero ¿hacía falta inventar los microservicios? Es alguien que se lo ha preguntado, ¿no? Y hay alguien que dice que no hacía falta, que no ha sido ningún avance, porque ya había SOA, SOA. Alguien más que solo lo piensa, entre los grandes incluso. Yo sospecho que muchos grandes piensan que simplemente pasan de las arquitecturas a microservicios. Yo estoy al 50, es decir, es cierto que SOA ya dijo mucho, pero también es cierto que para mí lo que los microservicios han aportado, en mi experiencia, es como decía anteriormente, los modelos actores, los modelos orientados a eventos, los stateful actors, etc. El tema de que ha vuelto a poner en la actualidad el tema de cómo trazo las fronteras de los servicios y luego toda la parte de automaciones DevOps, que esto ha sido muy importante para mí, Docker por Factor App y la sencillez de los entornos. O sea, Spring Boot no hubiera sucedido ni por decir uno, ¿eh? Vale, pues entonces, vamos a hablar de antipatrones porque, bueno, básicamente esta es una charla en negativo, o sea, es decir, lo que la literatura dice o yo he visto que hace fallar una arquitectura de microservicios.
Intentaremos dar más charlas en positivo, dado que yo pienso que las soluciones pasan por el Domain Driven Design. Intentaremos dar una secuencia de charlas o lo que sea sobre los conceptos básicos y avanzados de Domain Driven Design. Vale, los antipatrones. Simplemente destacar que, usaré unas terminologías que es estándar y que SEMruDWAY, que es uno de los antipatrones, tiene 3 distintos, lo que llamo flavors o subtipos, ¿no? 3 tipos de aplicaciones diferentes. Y lo mismo el monolito distribuido, ¿vale? Y ahora empezamos con los antipatrones. Vale, el primer antipatrón que yo quiero proponeros es el SEMruDWAY en la variante Object Distribution, ¿sí? Este es un antipatrón que viene directamente de las malas aplicaciones de SOA, que era cuando hace 20 años o menos se distribuía por capa física, ¿no? O sea, en una máquina ponías los objetos de los entity beans, en otra máquina los servicios y en otra máquina los DAO, ¿no? Y puede parecer muy anticuado, bueno, pero empezamos a ver por qué no va bien, o sea, ¿cuál es el problema de este antipatrón? Bueno, como dice Fowler, la primera ley de la distribución de objetos es don't. El motivo, o sea, no se distribuyen objetos, no de esa manera, quiero decir, no por leyes. ¿Y por qué? Pues porque hay una serie de fallacies of distributed computing, que lo encontráis en Wikipedia, es muy famosa esta, que básicamente vienen a decir que la red no es gratis. Y HTTP menos y HTTPS menos aún no es gratis, ¿vale? Y decía, parece un antipatrón de hace 20 años, que ya nadie hace esto, ¿no? Pero bueno, yo sí que he visto esto en microservicios. Lógica de servicio y luego por separado un persistor, ¿sí? 2 servicios, aquí una cola en el medio, típico, ¿no? Esto no deja de ser una distribución de objetos, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, aparte, ¿cuántas pequeñas comunicaciones hay entre una lógica de servicio, de dominio y un persistor? ¿No? Y luego el problema es, ¿estamos seguros que las consultas son mensajes HTTP? O sea, quiero decir, es el mismo problema, ¿no? En el fondo, son asíncronas las consultas. Bueno, depende, ¿no? También podríamos discutirlo. Pero el problema más gordo para mí es, bueno, hablo siempre de separación física, esta es separación física para mí, no lógica. El problema más gordo para mí es que tenemos que preguntarnos qué es la escalabilidad. Es decir, cuando yo escalo diferente un servicio de su persistor, ¿qué estoy haciendo? Estoy o sobredimensionando el persistor o subdimensionándolo. Es decir, al final lo que estoy haciendo es lo que hace que un driver de base de datos, ¿no? O sea, este trabajo ya está hecho y se llama connection pooling. No hace falta volverlo a hacer. ¿Sí? Bueno, esta es la segunda variante que quiero hablar de SEMruDWAY, que más o menos la estructura es la misma, y es cuando Database as a Service se llama. ¿Y cuándo es? Pues cuando exponemos un CRUD a pelo desde la base de datos. O sea, mi servicio REST representa exactamente el modelo de base de datos, ¿no? Y esto es el más frecuente que veo y el más dañino también. O sea, es como endémico, ¿no? Y bueno, el típico framework por ahí que te dice que en una tarde tienes un backend, y es cierto, en una tarde tienes un backend, pero que es un CRUD y que simplemente expone desnudo el modelo de base de datos. Y es un clásico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grande problema de esto? Bueno, es que no es que el backend sea 4 datos, es que el backend es mucho más, es toda la lógica que hay sobre los datos. Y si no la haces en backend, la tienes que hacer en algún lado. Y típicamente la haces o en los clientes y las duplicas porque tienes el cliente de Android, de iOS, de no sé qué, o bien un poquito ahí, un poquito ahí. Entonces tienes ahí bueno, más el problema de las network fallacies, el problema de seguridad, o sea, estoy exponiendo directamente mi modelo de base de datos, el tema del performance, estoy haciendo
cliente-servidor, 1000 llamadas, y esto me lo he encontrado muchísimo. Me atrevo a decir que es el principal problema de rendimiento de los clientes, sea web, sea mobile, típicamente, por un backend diseñado crudo. Entonces, claro, clientes súper complejos, duplicados, etc. Y base de datos abierta. Y además esa capa CRUD que aporta. Es decir, es una capa inútil que tengo que cambiar cada vez que cambio el modelo de base de datos y que tengo que, yo qué sé, que tengo que mantener, ¿no? Sobre todo cuando alguna lógica acaba ahí. No aporta y, o sea, aportaría si estuviese, lo que se dice, encapsulada, ¿no? Entonces, bueno, al final esta arquitectura es una arquitectura procedural porque separa toda la capa de datos de toda la capa de lógica, la separa además físicamente. Y esto, hay un artículo de Greg Young muy bueno sobre esto y que termina con la frase procedural code is dead, long live procedural code. O sea, me han dicho que se había acabado y no. Vale, pues la tercera y última variante del same old way, que es básicamente cuando intentamos aislar las funciones puras físicamente de lo que son las impuras, ¿no? Por ejemplo, el repository que guarda base de datos, ¿no? Aquí entramos un poquito en un tema, o sea, la pregunta es, ¿alguien conoce una aplicación que solo se compone de funciones puras? Porque yo creo que no haría nada una aplicación así, porque hasta un programa matemático necesita hacer input-output, ¿no? Entonces, claro, no existe básicamente. Entonces, al final, en esta arquitectura lo que sucede es que por la voluntad, porque no es una necesidad, una voluntad de separar físicamente las funciones puras de los persistors, acabamos teniendo un same old way que distribuye objetos, ¿no? Y al final no es muy diferente del persistor, es procedural porque separa físicamente datos y comportamientos, y no hay ninguna necesidad de separar físicamente. Hay toda la necesidad de separar lógicamente, pero para eso existen los patrones de functional programming. Pero que sean dos servicios diferentes, al final si terminamos como en la primera, terminamos escalando el driver de base de datos, ¿no? Y haciendo un trabajo inútil. No me gusta decirlo, pero es lo que yo llamo marketing funcional, por lo que ahora todo es function, lambda, no sé qué, no sé cuánto, pero a ver, es un marketing falaz, es decir, el functional programming en ningún momento te dice separa físicamente los servicios con funciones puras. Vale, ¿cuál es la forma correcta de evitar ese same old way? Pues partir en lonchas funcionales, no en lonchas técnicas, o sea, no partimos layers, partimos grupos de funcionalidades, ¿sí? Bueno, aquí sí que la escalabilidad cobra sentido, porque entonces puedo controlar la calidad del servicio, lo quality of service se llama, ¿no? O sea, puedo subir o bajar un servicio según el utilizo, según una serie de cosas. Y no escalo un driver de base de datos, escalo algo que es funcional, ¿no? Y esta es la escalabilidad. Vale, queda problema, o sea, a ver, hacer esto no es fácil para nada. O sea, encontrar las fronteras es lo más difícil, pero es ahí donde hay que poner el esfuerzo, ¿no? Vale, este es el segundo antipatrón, con su variante, se llama denote y también es súper importante, y quiero subrayarlo. ¿Y denote qué es? Es cuando los servicios se conocen entre ellos mismos. Aunque esté de en medio un service discovery, da igual. O sea, el problema es que cuando un servicio tiene comunicaciones síncronas con otros servicios y a su vez otros servicios tienen comunicaciones síncronas con otros servicios, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que los servicios tienen lo que se llaman conversaciones. Dame algo, te lo devuelvo, no sé qué, no sé cuánto, y cuál es el problema de esto. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Imaginémonos que un servicio de los 10 interconectados tiene un problema. De repente todo tiene un problema.
Y la grande pregunta es, ¿quién ha originado el problema? ¿No? O sea, sí, podríamos ir a los pilares de la arquitectura orientada al servicio, donde decían que un servicio tiene que ser autónomo. Podríamos ir ahí. O sea, yo también, a mí me gusta, si levanto y estoy trabajando sobre un servicio, si lo levanto en mi máquina, poder trabajar con solo ese servicio levantado, no con 20, porque cada uno depende de los otros, ¿no? Y desgraciadamente, va muy de moda, ese antipadrón, sin contar la network fallacy, HTTP, HTTPS por todos lados. Y el problema es, bueno, hay compañías que se dedican a producir series y que producen series de puta madre, pero a la hora de hacer microservicios yo creo que tienen algún problema, ¿no? Porque yo me pregunto cuál es el coste de mantenimiento de algo así. A nivel de acoplamiento, todos aquí sabemos más o menos lo que es acoplamiento. A ver, ¿estamos seguros que es la manera de hacerlo? Bueno, ¿y cómo se resuelve de not? Bueno, aquí entro un poquito en un tema que siempre entro, ¿no? Que será, para los que es un poquito recurrente. Intentaré ir rápido. O sea, hay un concepto matemático que seguramente muchos de vosotros conocen, que es el concepto de composición de funciones, ¿no? Entonces, composición de funciones quiere decir definir una función a raíz de la composición de dos funciones. No es tan importante entender el concepto matemático, que es básicamente o sea, f compuesto g es h, ¿no? Y hay este operador de composición que une, o sea, básicamente combina dos funciones. Para mí, este es un concepto muy útil porque sale de la tradición de Object Oriented, que es delegar, o sea, uno llama a otro, que llama a otro, que llama a otro, sino que aquí la idea es que los módulos sean independientes y que haya un módulo tercero que se ocupa solo de componer, ¿no? Y es un poquito, este es el tema, o sea, el box 1 y el box 2 no se conocen, hay el composer que conoce los dos, ¿no? Y este es un concepto que a mí me ha hecho, bueno, me ha dado muchas inspiraciones y viene de la programación funcional, bueno, viene de la matemática, ¿eh? Entonces, claro, una de las ideas es eso, es no hacer que los servicios se hablen entre ellos, hacer que haya, si tengo que componer, que la composición esté fuera de los servicios, y puede estar, por ejemplo, de forma event-driven, que sería la correcta, ¿no? Lo que llaman choreography, pero no pasa nada con tener orquestadores, compositores, incluso en cliente, incluso en JavaScript, o en servidor, ¿no? Digamos, una pieza técnica que se ocupe solo de componer los servicios. Y lo bueno de estas últimas tres es que se pueden hacer paralelas a las composiciones. Es decir, yo puedo leer de 4 servicios distintos en paralelo y luego componer los resultados, ¿no? Y esto tiene incluso una grande ventaja desde el punto de vista de performance, porque la transacción durará cuanto dure el servicio más lento, ¿no? Y luego, claro, la medicina de siempre, que es conocer la ciencia o el arte de trazar las fronteras de los servicios. Y aquí entramos en el antipatrón. No, disculpad, esto es nanoservices, se quedaba en el antipatrón, que habla de cuánto de grande tienen que ser los microservicios y si no, ¿qué pasa? ¿Sí? Si nos equivocamos, ¿qué pasa? Pues, nanoservices, bueno, es cuando, evidentemente, cuando nos equivocamos y hacemos un montón de servicios súper pequeños. ¿Qué quiere decir súper pequeños? Bueno, eso ahora lo explicaremos un poquito, pero ¿cuándo nos damos cuenta que son súper pequeños? Pues cuando hay lógica fragmentada. Lógica fragmentada, ¿qué quiere decir? Que otra vez se genera el nodo, o el nudo, el nodo. Se genera el nudo porque si hay lógica fragmentada, un servicio tiene que preguntar cosas a otro servicio, ¿no? Y entonces hay conversaciones entre servicios todo el rato y vuelve el nudo. Esto, por ejemplo, es un síntoma de que tenemos los microservicios demasiado pequeños. Las transacciones fragmentadas, luego veremos lo que es la transacción distribuida. Bueno, en general un exceso de comunicaciones y sobre todo
cada microservicio tiene que tener su pipeline, su gestor de control de versiones, su no sé qué, su build, su Docker, y al final el esfuerzo de automación se hace más grande que el esfuerzo de escribir el código, ¿no? Y este es un problema grave, tan grave que Fowler, que no se moja sobre el tema de microservicios, pero sí que habla de esto. Habla de que tiene que ser muy senior en automaciones para tener una arquitectura de microservicios. Y bueno, es bastante complejo. Vale, siguiente antipatrón, transacción distribuida. Bueno, ¿qué es una transacción distribuida? Pues es una transacción, aunque no sea begin transaction, commit transaction. Es una transacción lógica que abarca más de un servicio. Hablamos de escritura y hablamos que si algo falla en toda esta transacción, tengo que hacer algo para compensar, ¿no? Entonces tenemos una transacción distribuida en microservicios. Y claro, esta es la frase del libro SOA Patterns, donde están escritos muchos de estos antipatrones. Y dice que, bueno, lo que os acabo de decir, cuando una transacción excede los límites de un microservicio, tenemos un problema de transacción distribuida. Entonces, este es un antipatrón en el que se entiende, después de una charla de 2 días sobre el centro de Domain Driven Design, porque es muy difícil de entender bien el diseño en base a transacciones. Es el centro del Domain Driven Design, ¿vale? Pero el tema, básicamente, vuelve a ser hacer un análisis de las operaciones transaccionales de cada servicio y de cómo coordinar las muchas transacciones de cada servicio, en vez de distribuir la transacción en diferentes servicios, ¿no? Y vuelve a ser un tema de dimensión del servicio. Si el servicio es demasiado pequeño, muy probablemente estemos distribuyendo la transacción. Vale. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de una transacción distribuida? Bueno, si tenemos algún control de transacción, tendremos bloqueos por todos lados. Bloqueos por todos lados. La lógica de hacer una transacción distribuida no es fácil. Tienes que comitear, uno comitear, otro comitear, el tercero, si todos se han comiteado, entonces se comitea toda la transacción, si no, se vuelve para atrás. O sea, cuando es distribuida la transacción, no es la base de datos que te ayuda aquí, normalmente. Claro, al final, con la complejidad y con los problemas en producción, buscarás un parche, ¿no? Para salirte de un problema y cuando estás ahí dices, pero entonces ¿para qué he hecho microservicios? Para buscar parches. Pero también hay el caso en que uno no se pone el problema, no hay transacciones de ningún tipo, entonces puede haber errores en producción e inconsistencia de datos, como en todas las transacciones, ¿no? Entonces, claro, alguien estará pensando, si yo no uso transacciones, a mí esto no aplica, si yo nunca he usado transacciones en los últimos años, ya, precisamente el que dice esto tiene el problema. ¿Por qué? Porque probablemente ahora no lo vea, porque a lo mejor aún no tiene muchos usuarios y tal, pero cuando hay muchos usuarios sí que suele haber, no se puede, hay inconsistencias de datos en producción. Evidentemente, esto se nota cuando no tienes un sistema colaborativo, o sea, donde hay mucha, lo que se llama contención de datos, ¿no? Bueno, y con alta concurrencia, ¿no? Claro, si hay un sistema que va relativamente, que no hace falta ahí grande colaboración y grande concurrencia, no se verá, ese antipatrón, aunque se aplique, no pasa nada. Vale, monolito distribuido en 2 variantes. 2 servicios, esto muchos lo habrán pensado, ¿no? 2 servicios, misma base de datos por debajo, ¿sí? No es simplemente utilizar la misma instancia, estoy hablando de utilizar las mismas tablas, o sea, los mismos recursos de la base de datos. Entonces, en este caso, bueno, simplemente, como dice el título, no es un microservicio. Es un monolito partido y distribuido por ahí, pero es un monolito, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, porque cuando yo cambio la tabla,
que estoy compartiendo entre los dos servicios, tengo que cambiar dos servicios, ¿verdad? Y verdad que frecuentemente en este tipo de arquitectura vemos que la misma entidad está mapeada en dos servicios diferentes también, ¿no? Bueno, sin contar los problemas runtime, bloqueos afectan a los servicios, un bloqueo de la tabla. Y cuando, yo qué sé, te encuentras con un error en producción de un dato mal escrito, alguien se preguntará, ¿y quién lo ha escrito? ¿El servicio 1, el servicio 2 o el servicio 3? ¿No? O sea, bueno, solución a este problema, pues, Single Responsibility Principle aplicado a los datos. Los datos se tienen que partir, se tiene que hacer un análisis de transacciones para decidir cómo partir los datos, pero los datos se pueden partir. Y de esto trata el Domain Driven Design y puedo llegar a decir también la arquitectura orientada a servicio, ¿vale? Este es un poquito el dibujo de cómo debería de ser simplemente una arquitectura microservicio. Aquí tengo dos, ¿no? Un cliente, un componente, cliente o servidor, que se ocupa de componer los servicios, y luego los servicios cada uno con su base de datos, que desde fuera no se sabe ni que tiene una base de datos. Vale, segunda forma del monolito distribuido. Dos endpoints que usan una librería compartida con toda la lógica y que tal librería utiliza su base de datos, ¿vale? O sea, en vez de compartir base de datos, comparten una librería con toda la lógica del negocio. Vale, sigo diciendo que no son microservicios, ¿vale? Es un monolito expuesto con muchos endpoints, pero es un monolito. Escalabilidad es la misma que escalar un monolito. Y, ojo, no es tan malo. Y aquí a alguien le dará asco lo que voy a decir, pero no es tan malo escalar un monolito. Y no es tan malo porque tú puedes escalar físicamente un monolito exponiendo diferentes endpoints. O sea, es que hablamos de escalabilidad de microservicios, pero existía antes de los microservicios la escalabilidad. Hay un modelo, esto es muy, bueno, si quieres profundizar, es muy evidente con herramientas como Akka, donde tú tienes un mismo artefacto físico y por configuración decides quién expone, o sea, qué servicios lógicos se exponen en cada máquina, ¿no? Pero bueno, esto no es tan malo de por sí, no causa tanto daño, pero es un monolito. Que tengamos claro que es un monolito distribuido. Vale, vale, aquí también, ¿cómo se solventa esto? Pues yo, desde el punto de vista, no partimos de una solución tan mala, partimos de la solución de tener un monolito, la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues análisis contextual, análisis transaccional y ir partiendo el monolito en microservicios, ¿sí? Pero evitando los antipatrones anteriores, por supuesto. Vale, este es un patrón del que habló también Fowler. Bueno, Fowler habló del patrón y yo hablo del antipatrón. Y es cuando toda la lógica la ponemos toda en un service bus central, ¿no? Y los servicios hacen casi nada y todo ahí hay una red de comunicaciones súper enredada y compleja en lo que es el propio service bus, ¿vale? A ver, es un antipatrón que he visto poco, sinceramente. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es un problema de encapsulación, otra vez. O sea, en general, si ponemos poca lógica en los servicios, al final la lógica en algún sitio tiene que estar. Y entonces estarán las comunicaciones, donde es más difícil de ver. O sea, si tenemos toda la lógica en las comunicaciones, en el service bus, no es tan fácil saber lo que está sucediendo en producción, el debugging, la reutilización. O sea, reutilizar, tengo que partir trozos de service bus, ¿no? Y bueno, la solución a esto, partir esa lógica de routing interna a los servicios y distribuirla con los servicios. Y esto se hacía en SOA, también. No hace falta los microservicios, ya se hacía en SOA. Casi termino. Bueno, no solo hay antipatrones en sí ahí idealizados, hay mezclas de antipatrones. O sea, es difícil que os llegue un proyecto que tiene un antipatrón ahí aplicado rollo libro.
sea, la cosa más normal y probable es que haya mezclas de antipatrones y hay que saberlos reconocer. De decir, bueno, hay un poquito de esto y un poquito de lo otro, ¿no? Y además, frecuentemente no es que están aplicados al exceso, simplemente hay un poquito de antipatrón, ¿no? Hay que tener claro este tema. Sin contar que los antipatrones entre ellos tienen una relación. Es decir, como hemos visto, los nanoservicios, servicios pequeños, generan transacciones distribuidas. Los nanoservicios también generan el nudo, ¿no? De NOT. ¿Por qué? Hemos dicho, si son pequeños, tienen que comunicar todo el rato entre ellos. Y todo el rato como típicamente HTTP. Y si no, tendremos Smart Pipes, ¿no? Que sería bueno, es igual. Transacciones distribuidas también generan el nudo, claro. O sea, compensar una transacción distribuida son muchas más comunicaciones que tienen que ser síncronas, tienen que ser síncronas. Entonces, claro, están relacionados, ¿no? Entonces yo quiero hacer simplemente ir cerrando esta parte hablando de dos mix de antipatrones que son bastante comunes. Y uno es un monolito distribuido, que es súper común, en su forma de library form, que es la que he dicho que no está tan mal, con una pizca de same old way. Entonces, ¿qué pasa aquí? En vez de tener toda la lógica en la librería que representa el monolito, un poquito de lógica se ha salido y se ha ido en los endpoints. Entonces aquí tenemos una situación en la que hay un poquito de lógica centralizada monolítica y un poquito de lógica en cada endpoint. Y claro, esta situación causa bueno, problemas del tipo, cada vez que tengo que cambiar algo, tengo que cambiar aquí, redistribuir la librería, etc. ¿No? Y de esto pero hablará Oscar después. Y el otro antipatrón, mix de antipatrones, que yo he visto frecuentemente, y sigue viniendo del marketing funcional, lo que yo llamo, es el same old way en variante function as a service, o sea, cuando separamos las funciones puras, más el dump service smart pipes. Es decir, aquí típicamente tenemos función pura número 1, service bus, función pura número 2, service bus, el Kafka, lo que sea, función pura número 3 y al final el persistor, ¿no? ¿Dónde se ve frecuentemente este antipatrón? Pues en los sistemas de Big Data. Esto es rato así. Y la pregunta, yo me pregunto y la respuesta está abierta, ¿eh? No es que me pregunte en sentido sarcástico, es que realmente me lo pregunto, ¿qué beneficio tiene escalar una de estas funciones? Si estamos otra vez con el same old way. O sea, escalo algo que será o un cuello de botella, ¿no? O una sobredimensionado que hace daño por existir, por consumir memoria, ¿no? Y me pregunto si es una blasfemia plantear esto. No estoy hablando de no separar lógicamente internamente el bloque del mismo servicio. Esto adelante, con monads, lo que sea. Estoy hablando de distribuir físicamente como funcionalidad. O sea, no meto ahí bus inútiles, o sea, comunicaciones inútiles. Yo me pregunto, y dejo la pregunta abierta, si es una blasfemia plantear esto, simplemente. ¿Vale? Y con esto termina mi parte. Así que no sé si queremos hacer una pequeña sesión de preguntas y hacemos un break. Luego pasamos a la parte de la práctica, ¿no? Esta era la teórica y ya está. Sí. Bueno, lo que has enseñado del nudo entiendo que era Netflix, ¿no? Sí. Entonces... son todas iguales. La pregunta, claro, que visto así, claro que asusta, pero...
Porque además creo que Fowler no veía mal, es que existen las dos posibilidades, con un service bus o con una comunicación entre servicios HTTP. Y creo que lo sabes, que en el artículo lo ponía las dos opciones. Está claro que cuando es a este nivel de estrella, ¿no? Pues está claro que mejor el service bus. Pero si fuese, también has comentado que si tiene que ser síncrono, si fuese asíncrona, la comunicación entre los servicios y no fuese un supernudo, es decir, ahí, bueno, que no hubiesen conversaciones, sino que en vez de usar el service bus, pues oye, te comunicas tú con el asíncronamente, te fire and forget y ya está. O sea, existen grados, ¿no? de nudo, o sea, evidentemente. Y es cierto que es asumible si en pequeñas proporciones. También digo, Fowler documenta más que apoya, ¿eh? Fowler dice, existe este estilo, no dice, es el que yo apoyo, porque ha habido mucho politiqueo sobre el tema de microservicios. De todas maneras, el problema al final, ya que llegar al problema, como dije, de forma lógico-racional, es la dependencia entre servicios. Es decir, ¿cuánto quieres asumir de esta dependencia? Porque luego pasa lo que pasa, que cuando un servicio tiene un problema, sea de diseño, o sea que tengo que cambiar los contratos del servicio y tengo que cambiar 56 servicios y redeployarlos, ¿no? O sea, runtime, o sea, hay un bloqueo en base de datos que me bloquea ese servicio y no va a nada, ha dejado de ir todo, y no sabes cuál es. Te llegan 350 alertas en tu correo, y dices, pues, a ver quién es el guapo que va a producción, a ver cuál es el que empezar. O sea, evidentemente, cuando presento los antipatrones es como el extremo, ¿no? Pero y hay que entender que todo en el mundo real hay soluciones de salida, soluciones temporales, momentos, etc. Pero el principio de diseño debería de ser tirar hacia la independencia de los servicios. Y para terminar la respuesta, si no puede ser sin usar HTTP, ¿por qué tengo detrás? Porque no quiero poner un más, porque no quiero poner la comunicación asíncrona, etc. Que se haga con composición de servicios. Apoyo profundamente a la composición de servicios, más que esa red de dependencias. O sea, a ver, quiero decir, no solo soy yo, yo soy nadie, o sea, estoy transmitiendo un mensaje que viene, por ejemplo, de arquitectos como Digan, o, bueno, quizás Martin Fowler ha algún escrito, ¿no? Sí. Bueno, más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Sí, por favor. Que saco yo, ¿no? Para mí un poco los microservicios es al monolito lo que Waterfall es Agile. Con esto me explico, ¿vale? Waterfall te da una falsa sensación de seguridad, de que os lo tengo todo controlado, pero siempre a corto plazo, ¿no? Con los microservicios para mí es igual. Cuando empiezas todo es muy guay, todo funciona bien, todo está así desacoplado, y te da una falsa sensación de que dices, hostia, quiero probar este nuevo lenguaje, pam, lo hago. Hostia, quiero probar este nuevo framework, pam, lo haces, ¿no? Pero claro, la pregunta que yo hago es, si de verdad la gente supiera construir monolitos como Dios manda, es decir, bien hechos, es que, sinceramente, yo no entiendo dónde está la cabida de los microservicios. Ya. Es que yo creo que los microservicios existen porque hay una carencia de que no se sabe cómo crear un monolito. Totalmente. Entonces, te da esa falsa sensación de que, toma, ya no lo tengo todo ahí hecho tal, lo tengo desacoplado, pero en realidad es todo mentira, ¿no? Al final, a medio largo plazo, te das cuenta que te has metido en un follón, esto si no sabes lo que haces, ¿no? Que es el caso. Entonces, no sé, son muy... A ver, es totalmente cierto y creo que sí, no todos los casos de microservicios son así, pero si alguien ha pasado alguna experiencia en microservicios, algo de esto es. Y de todas maneras, volvemos al tema de Domain-Driven Design, ¿no? O sea, al final, si tú te puedes equivocar en los boundaries, tanto en un monolito como en los microservicios. Si vas a tener problemas iguales o mayores si te equivocas con los microservicios, porque tienes una separación física por el medio. La razón que ha vendido mucho en los microservicios, desgraciadamente, y no es por la que yo apoyo esa arquitectura, es que a quien no sabe separar lógicamente,
que aprenda, o sea, separado con lo físico, separas porque sí, ¿no? Pero luego, claro, detrás hay ahí el riesgo de estos antipatrones. Yo creo que a nivel de microservicios, la estrategia que se sigue es una estrategia de deployment en realidad. Cuando tú partes el monolito, ¿sí? Teniendo en cuenta domain design siempre, lo que haces es que los 100 problemas que resuelves en un monolito los distribuyes en pequeñas partes y al final es otro nivel de abstracción. Nosotros hemos empezado abstrayendo con librerías, clases, librerías, microservicios es otro nivel de abstracción más que te permite desacoplar lógica de negocio separada en dominios y que te permite escalar y mejorar por partes sin necesidad de desplegar todo al mismo tiempo. Pero desacoplar porque sí, si no tienes automation y monitoring in place, te va a generar esta estrella de la muerte de todos contra todos. Pero sí que sirve desacoplar. Deberíamos hacerlo también en el monolito. Pero es verdad que es más complicado escalar a veces el monolito, sobre todo a nivel de equipos. Y si no haces domain design, es muy difícil que te funcione una arquitectura de microservicios. Bueno, de hecho, inicialmente, cuando salió este tema de microservicios y tal, la base de todo esto, al final tú puedes escalar y hay 20.000 cosas, ¿no?, que van bien y que van mal, pero inicialmente, según tengo entendido, esto surgió para temas de escalabilidad de equipos. Es decir, cómo mantienes un equipo, cómo escalas un equipo de 10 desarrolladores a 50 desarrolladores y mantienes la productividad, o sea, escalar a la par del número de esto, ¿no? Entonces esto es lo que te permite una de las cosas de los grandes beneficios que tiene. Lo que pasa es que, claro, ya estamos hablando que tiene un coste de mantenimiento. Sí. Bueno, o sea, yo para ser claro, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. O sea, yo no, en ningún momento he dicho que microservicios es una mala estrategia. O sea, lo que estoy diciendo es que es muy fácil caer en trampas y hay que conocerlas, las trampas, y son más, bueno, habrá más, ¿no? Pero estas son entre las significativas y eso por un lado, y por otro lado estoy de acuerdo que hay que partirlo el monolito, no es que no haya que hacerlo, pero fijaros como Fowler te dice, sí, hay que partirlo el monolito, pero incrementalmente. O sea, Fowler lo único que ha dicho de que ha tomado posición, ha dicho, yo sin saber nada empezaré con un monolito y luego lo iré partiendo. Esto es lo que ha dicho Fowler y yo estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es muy difícil dibujar los boundaries y más cuando al principio no sabes ni los requerimientos. Entonces, claro, cuando ya tienes algo estable, entonces puedes partir, porque ya tienes idea de lo que estás haciendo. Pero ¿qué quiero decir? Estoy en apoyo a la arquitectura de microservicios con esta charla. Estoy levantando la mano diciendo, sí, pero que sepáis que típicamente se acaba así. Bueno, al menos se parte en trocito y se acaba yo, tú y todos, ¿eh? No estoy hablando de que yo no y otro sí. Break. Vale, pues hacemos un break.